Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto y un placer volvernos a encontrar. Y vamos a continuar con el tema acerca de análisis de citas del espíritu de profecía acerca de no fijar fechas para el regreso de Cristo. Hemos visto anteriormente la parte número 1 donde hemos analizado el contexto, hemos analizado que debemos tener en cuenta el tiempo y el espacio físico en las que la señora Elena de White estuvo escribiendo todos sus libros, comentarios y cartas acerca del tema de que si debemos poner fecha o no para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hoy vamos a ver la segunda parte, la continuación, y vamos a descubrir a qué base bíblica o a qué profecía bíblica se estaba refiriendo la profeta del Señor. Vamos a inclinar el rostro para iniciar el tema del día de hoy. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor por cuidarnos y protegernos, por darnos de tu amor. Querido Padre, que en esta noche puedas tú enseñarnos a través del Espíritu Santo, que Él pueda darnos la luz, el entendimiento de poder comprender y analizar estas citas. Y también, Señor, te pedimos que tú cuides y bendigas a tus hijos en cada rincón donde se encuentren. Querido Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para darnos el perdón de nuestros pecados, y ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas de acuerdo a la luz de tu palabra y llegar a tener y reflejar el carácter de tu Hijo Jesús. No tenemos nada bueno que ofrecerte, pero a ti nos encomendamos. En el nombre dulce de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora sí. Quedamos en esta parte de Testimonios Selectos, tomo 1. Vamos a seguir leyendo y vamos a poder investigar acerca de estas citas de no fijar fechas para el regreso de Jesús. Amonestación en contra de fijar fechas. Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura, profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron. Quiere decir que los apóstoles aún no habían comprendido el plan de salvación. Y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios. Lo que pasó con los discípulos que aún no comprendieron el plan de salvación, pasa hoy con el pueblo de Dios. También hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy. Si avanzáramos en conocimiento espiritual, veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado, pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Antes de venir a esta reunión, estuve buscando en mis escritos para ver lo que debería llevar a Australia, y encontré un sobre en el cual estaba escrito: testimonio dado acerca de fijar fechas, 21 de junio de 1851, y les pido por favor que se graben esta fecha, 21 de junio de 1851. Preservarlo cuidadosamente. Lo abrí y esto es lo que encontré. Dice: copia de una visión que dio el Señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Camden, Nueva York. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar. El mensaje debe avanzar. ¿En qué año? 1851. Y que no debe depender del tiempo. ¿Qué año estamos? 1851. Pues este no será nunca más una prueba.
Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Ojo, claro, acá hay una clave. Está diciendo, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo que ellos tomaron como punto de referencia? O sea que hay un tiempo que los que estaban poniendo la fecha para 1851 lo tomaron como base en el año 1851. Por eso dice la hermana White, esto es, hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo, y vamos a descubrir cuál es ese tiempo como punto de referencia. Vi que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este año, sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber. Copiado en Milton el 29 de junio de 1851. Este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos. Bien, vamos a ver a la luz de esta matutina del historiador George Knight. ¿Quién es George Knight? Vamos a leer un poco sobre la meditación matinal del año 2014, al menos que olvidemos, escrita por el respetado historiador adventista George Knight. Nos muestra una visión de la historia de nuestra denominación y de nuestros pioneros. Muy bien, ¿qué nos dice este respetable historiador? Bien, vamos a poder ver que esta carta, dirigida a aquellos que estaban poniendo fecha en 1851, era dirigido para José Bates, el gran pionero de la iglesia adventista y del cual dio la luz acerca del séptimo día sábado como día de adoración. Si ustedes ven al lado derecho la imagen del sumo sacerdote entrando una vez al año al lugar santísimo para efectuar el día de expiación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Levíticos 16, el día de la expiación. Versículo 19, y esparcirás sobre él, o sea, sobre la tapa o el propiciatorio del arca, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Por lo tanto, vamos a ver que en el día de expiación entraba el sumo sacerdote y manchaba 7 veces con sangre la tapa del arca. Recordemos que los adventistas o los mileritas creían que Cristo venía para purificar la tierra en el fiesta de expiación. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegó José Bates? Una gota de sangre equivalía a un año. Por lo tanto, el tiempo base que ellos cogieron fue los 2300 días que terminaba en 1844 más 7 años por estas gotas de sangre, equivalía a 1851 para el regreso de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el historiador George Knight. 6 de abril. Y en cuanto a poner fechas, parte 1, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. A pesar de la claridad de las palabras de Jesús sobre el tema, y a pesar de la crisis milerita, al tratar de establecer la fecha de la segunda venida, sabemos que sufrieron el chasco el 22 de octubre de 1844. Por eso nos habla, a pesar de la crisis milerita, al tratar de establecer la fecha de la segunda venida,
ha demostrado ser una tentación constante para los adventistas. El determinar una fecha o acercarse lo más posible a una, y debemos admitir que es una posibilidad emocionante, pero el inevitable fracaso tiene un efecto entumecedor en la Iglesia y en sus miembros. Después del fracaso en la predicación de que Cristo regresaría en octubre de 1844, el gran chasco de 1844, a los adventistas chasqueados simplemente les pareció natural seguir estableciendo fechas para ese acontecimiento sobre la base de las diversas profecías. Seguían poniendo fechas sobre qué bases, sobre bases de diversas profecías. Hoy vamos a ver a qué bases estaba refiriendo el señor José Bays. Por lo tanto, Guillermo Miller y Josias Leach llegaron a esperar que Jesús apareciera antes del fin del año judío de 1844, es decir, en la primavera de 1845. H. Gross, Joseph Marsh y otros previeron fechas en 1846. Y al pasar el año, Gross descubrió razones para esperar a Cristo en 1847. Los primeros adventistas sabatarios no eran inmunes a la fijación de fechas. En septiembre de 1845, Jaime White creía firmemente que Jesús llegaría el 10º día del 7º mes judío en octubre de aquel año. Esa es la razón por la que razonara públicamente que una pareja adventista que había anunciado su boda había caído en un ardid del diablo y que había negado su fe en la segunda venida, porque un paso así parecía contemplar años de vida en este mundo. Por lo tanto, Jaime White, el esposo de la hermana Elena, también seguía poniendo fecha para el regreso de Cristo un año más, después de 1844, en el año 1845. Sin embargo, pocos días antes de que pasara la fecha, recuerda Jaime, yo estaba en Fairhaven y en Dartmouth, Massachusetts, con un mensaje sobre este tiempo. O sea, estaba predicando que Cristo venía en 1845. En ese entonces, Elena estaba con el grupo en Carver, Massachusetts, donde tuvo una visión de que nos chasquearíamos y que los santos debían pasar por el tiempo de angustia de Jacob en el futuro. Su visión de la angustia de Jacob era totalmente nueva para nosotros, como también para ella. Esa experiencia aparentemente curó a Jaime White de especular sobre la fecha de la segunda venida. Pero, como veremos mañana, por cierto, no detuvo a José Bays poner fechas para la segunda venida. Indudablemente, parece natural para la mayoría de nosotros. Eso es lo que los discípulos desearon que Jesús hiciera en Mateo 24. Pero él se negó y todavía se niega. Hay una lección importante aquí que debemos aprender. Se niega. ¿Será que Jesús se niega a darnos los tiempos de la venida de Cristo? ¿O será que Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas? Interesante. Vamos a seguir leyendo. Y en cuanto a poner fechas, parte 2, 7 de abril. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Jesús está realmente seguro de eso. Seguro que debe haber alguna forma de determinar el tiempo, al menos por la parte de los que somos fieles adventistas. Al menos eso pensaba José Bays en 1850. El paso del tiempo debió haberlo deprimido. De 1844 a 1850 habían pasado 6 años. Y según el historiador John Knight, ellos estaban muy tristes, deprimidos porque no vino Cristo en ese año. Vamos a seguir leyendo. Al fin y al cabo, habían pasado 6 largos años desde el chasco milerita. Sin duda, podía descubrir la fecha si trabajaba en ello lo suficiente. Y para 1850, Bates estuvo muy seguro de haberlo logrado. En ese año escribió
que las 7 manchas de sangre en el altar de oro ante el propiciatorio, creo plenamente que representan la duración de los procedimientos judiciales de los santos vivos en el lugar santo. La mayoría ha escuchado hablar del muy válido principio de interpretación profética de día por año, pero Weiss tenía uno nuevo, el principio de gota de sangre por año. Al usar su nueva luz, Weiss había llegado a la conclusión de que el juicio preadvenimiento duraría 7 años y concluiría en octubre de 1851, momento en que Cristo vendría. ¿En qué año y en qué mes? En octubre de 1851. Por eso hemos leído que el hermano White en su predicación, en su sermón, cogió esta carta de 1851 refiriéndose a José Weiss, que estaba poniendo fechas 6 años después de 1844, en el año 1851, alargando la profecía de los 2300 días, interpretando que cada gota de sangre equivalía a un año, como eran 7 gotas de sangre, 1844 más 7, 1851. ¿Sobre qué base? Sobre la base de los 2300 días. Bien, sigamos leyendo. Dado su talla en los círculos sabatarios, o sea, tenía un gran cargo, su talla era importante. José Weiss dice, pronto reunió partidarios para su nuevo proyecto, pero los esposos White lo resistirían vigorosamente. En noviembre de 1850, Helena declaró públicamente que el Señor me mostró que el tiempo no había sido una prueba desde 1844. Vamos a descubrir a qué se refería la hermana White cuando ella dice que el tiempo no ha sido una prueba desde 1844. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Se acuerdan que hemos visto anteriores diapositivas? ¿Cuál es ese tiempo que ellos utilizaban? Pues eran los 2300 días que se cumplían en 1844. En siguientes presentaciones vamos a descubrir que esto es cierto y ella lo deja escrito en el comentario bíblico adventista. Esto lo vamos a ver si quiere más adelante. Sigamos leyendo. Y que el tiempo nunca más volverá a ser una prueba. Noviembre de 1850. Luego, el 21 de julio de 1851, lo que acabamos de leer, dado que aumentara el entusiasmo sobre el tema, escribió en la Review and Herald que el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa a predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que se puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y que no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Primeros Escritos, página 75, también está esta cita de la hermana White. Por lo tanto, en 1851 había una misión que hacer, presentar al mundo el mensaje del tercer ángel, y que este no debería de tener o ser apoyado por una fecha. Interesante su conclusión del hermano Juan. Sigamos leyendo. La iglesia actual necesita oír esas reflexiones. Al contemplar el adventismo, lo veo como un pueblo que se ha olvidado del poder de su mensaje. Y es cierto, porque el mensaje de los tres ángeles casi ya ni se predica en las iglesias. Es un tema casi olvidado. Sigue diciendo George Knight, todavía recuerdo que el vigor de la corriente del Apocalipsis me impactó. ¿Qué le impactó a George Knight para tener los estudios? La profecía, el libro de Apocalipsis. Cuando llegué a entenderlo por primera vez hace casi 50 años, los años no han disminuido ese poder. Una de las mayores necesidades del adventismo actual es recuperar su mensaje. ¿Cuál es su mensaje de la iglesia adventista hoy actual?
a la ley y al testimonio, pero también estudiar las profecías. La iglesia o el pueblo del libro o el pueblo de la Biblia. Eso es lo que nos está faltando ahora actualmente. Vamos a la parte 3, 8 de abril. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Mateo 25, 19. Ayer encontramos a José Beis luchando poderosamente contra la característica de mucho tiempo. El sermón de Jesús en Mateo 24 25, sobre la base del principio de una mancha de sangre por año, había determinado que Jesús regresaría en octubre de 1851. En la expiación, ¿verdad? Octubre de 1851. También vimos que Elena de White desafió a José Beis, pero ella no acabó con él. Escuchemos un poco más. Vi escribió en la Review Angera del 21 de julio de 1851 que algunos estaban haciendo que todo se incline al tiempo de este próximo otoño, es decir, en octubre, es decir, hacer sus cálculos con respecto a ese tiempo. Vi que esto no era correcto, por una razón. En vez de acudir a Dios diariamente para conocer su deber actual, miran hacia adelante y hacen sus cálculos como si supiesen que la obra terminaría este otoño sin averiguar su deber para con Dios diariamente. Una grata lección de la hermana White. Debemos siempre pedir la dirección de Dios y Él nos va a guiar cuál va a ser nuestro deber día a día. Al mes siguiente, Jaime habló sin restricciones sobre Beis, afirmando que había estado en contra de su enseñanza desde el mismo comienzo, un año antes. Al referirse específicamente a la teoría de José, escribió que algunos que han escrito así lo tenemos en alta estima y lo amamos fervientemente. O sea, era muy querido José Beis para los señores White como hermanos, y sentimos que eso no refrena de decir cualquier cosa que hiera sus sentimientos. Sin embargo, no podemos dejar de dar algunas razones de por qué no recibimos el tiempo. Entonces presentó 6 razones por las que creía que Beis estaba equivocado. Así era su gran amigo, lo quería mucho, pero tenía que darle las razones por las cuales la profecía de Beis que él estaba proclamando estaba equivocada. Una gran lección. Así sea nuestro amigo, debemos decirle la verdad. Muy bien. La confrontación combinada por parte de los White supuestamente convenció a Beis, quien creía que Elena era profeta, de que se había equivocado con el tema del tiempo. Pronto él y la mayoría de quienes lo habían seguido abandonaron el énfasis. Como resultado, Jaime pudo informar a comienzos de septiembre que el tiempo de 7 años no fue un problema en su reciente viaje entre las iglesias, pero Elena observó en noviembre que algunos se habían aferrado a la expectativa del tiempo y estaban muy deprimidos y apesadumbrados, confundidos y distraídos. La crisis de las 7 manchas hizo que Beis se curara de poner fechas. Después de eso, aunque consideraba que el fin estaba cerca, nunca más puso una fecha para la segunda venida. Es una lástima que algunos de sus seguidores espirituales no hayan entendido. La tentación de poner fechas, con su consecuente entusiasmo y posterior desilusión, todavía está entre nosotros. Es lamentable que haya tantos adventistas que todavía estén más interesados en el entusiasmo de la segunda venida que el deber actual. Y aquí quiero hacer una parada porque está separando los dos eventos. Está separando la segunda venida de Cristo con dar el mensaje acerca de nuestro Señor Jesús, cuando los dos tienen que ir unidos de la mano. Tanto predicar que hay un tiempo para la venida de Cristo, como nuestro deber actual de amar al prójimo como nosotros mismos. Y esto es el mensaje de Dios que no se puede separar, porque todo va unido. Nosotros no podemos separar, ni callar, ni ocultar. Esto sí me conviene y esto no me conviene. No. El mensaje de Dios es un todo completo.
Vamos a ver qué más dice George Knight. No podemos esperar la bendición de Dios hasta que no invirtamos nuestras prioridades. Señor, ayúdanos a concentrar hoy en el deber actual. Interesante su conclusión a lo que él llega. Bien, acá está la carta original del 21 de julio de 1851 en la periódica Review and Herald. La señora White tenía 24 años cuando escribió esta carta para los adventistas que seguían la interpretación de José Bates. Y aquí está la carta en inglés y aquí está la carta en español que acabamos de leer. Queridos hermanos, ¿no? El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no será nunca más una prueba. Vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa citación provocada por predicar fechas, que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Era menester, era el fin de que los adventistas, en vez de seguir poniendo fecha como base, teniendo como base los 2300 días, dar al mundo el mensaje del tercer ángel. Vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminara a este próximo otoño. Hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia. Tanto era el fanatismo que hasta vendían sus propiedades para seguir predicando que de 1844 sumaban 7 años más por las gotas de sangre y que esto venía en 1851. Vi que eso estaba equivocado por esta razón. En vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales, miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño, en octubre del 1851, sin preguntar diariamente a Dios cuál sería su deber. Y firma Ellen G. de White. Por lo tanto, esta cita, que es mal interpretada y usada para pensar que no debemos poner alguna fecha para el regreso de Cristo, queda claramente refutada cuando nosotros conocemos el contexto y para quienes iba dirigido las palabras del hermano Juan. Era el deber de la iglesia naciente seguir predicando las verdades de los tres ángeles, antes que poner fechas basadas en los 2300 días que ellos iban alargando. Por lo tanto, al conocer nosotros el contexto, ya sabemos que el hermano White se refería a que ellos seguían poniendo fecha bajo ese tiempo de referencia que eran los 2300 días que había terminado el 22 de octubre de 1844. Ahora vemos cómo cambia el concepto, a la hora de leer el Espíritu de Profecía. Por eso que en la parte 1 de este tema hemos visto que es importante saber el contexto, el tiempo y el espacio. Porque si nosotros no tenemos en cuenta este contexto, vamos a sacar fuera de interpretación y acomodarlo a nuestros pensamientos para decir lo que el hermano White no quiere o no está interpretando esto. Ya vamos a ver si nosotros podemos llegar a conocer la fecha de la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir con el tema del capítulo 23 de Testimonios Selectos 1. Como hemos visto, esto es un sermón del hermano White que fue predicado en 1891, pero fue publicado en la Review and Herald en 3 partes en el año 1892. El 22 de marzo de 1892, el 29 de marzo de 1892 la segunda parte y el 5 de abril la tercera parte. Eso fue un sermón de la señora White. Y vamos a seguir leyendo la otra parte, porque aquí hay otro personaje que puso fecha para Cristo en el año 1884. Vamos a leer. Y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884. ¿En qué año fijó la fecha? 1884. Y propagaba sus argumentos para probar sus teorías. El informe de lo que hacía me fue presentado en el Congreso de Jackson, Michigan, y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre, pues no sucedería el acontecimiento que él predecía. Ya vamos a saber quién era ese hombre. Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones. ¿Y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento? Está hablando en el año 1891, ¿verdad? Porque si lo hiciera no lo usáramos
no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. No hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios. Jesús ha dicho a sus discípulos que velen, pero no fijándose en una fecha definida. Sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor. Pero nadie podrá decir precisamente cuándo será ese tiempo, pues no sabéis el día ni la hora. No podréis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizás no se produzca ni en 10 ni en 20 años. Por lo tanto, ni muy, ni tan. Debemos saber cuándo está cerca las puertas. Muy bien, vamos a seguir leyendo lo que dice el hermano Juan. El deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo. Ser como los hombres que esperan que el novio vuelva de la boda. No tenéis un momento que perder descuidando la gran salvación que os ha sido provista. Está llegando a fin el tiempo de gracia de las almas. Está siendo sellado el destino de los hombres día tras día. Y aún de esta congregación no sabemos cuán pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte y serán preparados para la tumba. Ahora debiéramos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente, que no estamos seguros ni un momento a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Y acá está una clave de que nuestra vida debe estar escondida con Dios, es decir, nuestra vida debe estar santificada por la palabra de Dios. Si no, no va a valer nada saber cuándo Cristo está a las puertas. Por lo tanto, hay una gran lección que escribe la hermana Juan, dice, a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. No es nuestro deber estar aguardando algún tiempo especial en el futuro cuando se haga alguna obra especial en nuestro favor, sino avanzar en nuestra obra de amonestar al mundo, pues hemos de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. Nos rodean por doquiera los jóvenes, los impenitentes, los inconversos. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Padres, en el ardor de vuestro primer amor, ¿estáis procurando la conversión de vuestros hijos o estáis enfrascados en las cosas de esta vida hasta el punto de que no hacéis esfuerzos fervientes para ser colaboradores con Dios? ¿Apreciáis la obra y misión del Espíritu Santo? ¿Comprendéis que el Espíritu Santo es el instrumento por el cual hemos de llegar a las almas de los que nos rodean? El Espíritu Santo tiene una gran obra que hacer en este tiempo, hermanos. Cuando termine esta reunión, os iréis de aquí y os olvidaréis de las fervientes exhortaciones que se os han hecho. Será dejado sin atender el mensaje de amonestación y se escurrirá de vuestro corazón la verdad que habéis oído, como agua que se escurre de una vasija rota. Interesantes las preguntas que hace la hermana Ellen White. Dice el apóstol, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hebreos 2, del 1 al 4. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso revivimiento,
sin ningún esfuerzo de vuestra parte. Por lo tanto, para tener ese revivimiento, debemos decir, no, Dios ya transfórmame, cámbiame, nada más, y no hacer esfuerzo. No, hermanos, acá dice que debemos pedir la bendición de Dios, la transformación de nuestra vida, el cambio de nuestro carácter, pero también debemos poner de nuestra parte, para que no solamente quede en palabra, sino también en acción. Debemos poner de nuestra parte. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra, aptos para su servicio. Eso es lo que tiene que hacer Dios en nosotros. Somos vasos de honra para su servicio. Como somos como vasos de barro, ¿verdad? Y Él es el orfebre, Él es el que nos va a dar la forma y que nos va a ir transformando. Seguimos leyendo. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo. Eso es la clave. Eliminar por completo el yo, el orgullo. ¿Qué más? Vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas. Las malas conjeturas. Las contiendas, esas peleas. No, esto está mal, esto es del diablo, esto. Las conjeturas, las contiendas. De todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso, para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Que dice acá que nuestra alma debe estar purificada de toda contaminación. ¿Y quién es lo que nos purifica? Cristo Jesús mediante su palabra. El hombre no tiene nada bueno que ofrecer. Por lo tanto, Cristo, el quien nos purifica y que nos da su manto de justicia. Pero nosotros también debemos poner de nuestra parte. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos. Aquí está, nosotros debemos rendirnos ante Cristo. No podemos, fuerza humana no puede cambiar. Debemos rendirnos ante Cristo y así podemos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, es decir, la lluvia tardía, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros deseamos recibir la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo? Cuando tengamos una vida santificada, tengamos nuestra vida purificada de toda contaminación. Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Bien, hoy vamos a esta parte a ver. Aquí se estaba refiriendo a la hermana White con que esa persona o ese hombre estaba poniendo fechas para 1884. Mensajes selectos, tomo 2, capítulo 8, página 83. Refutación de las pretensiones de los falsos profetas. Capítulo 8. Me fueron mostradas muchas personas que pretenderían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es la voluntad para él. Debemos escudriñar la palabra de Dios individualmente, con oración, buscar a Dios y Él nos dará su respuesta y cuál es su voluntad. Habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla, pero no lo aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Las visiones de un hijo descarriado, y aquí nos va a dar el nombre de este hermano que ponía la fecha de la segunda venida para 1884. Me siento compelida al declarar que no he tenido la menor fe en el señor J.M. Garmire o en su obra. El folleto que se publicó durante el otoño pasado, cuando celebramos nuestras reuniones de reavivamiento en Jackson, no tuvo la menor aprobación de nuestro pueblo. Fue distribuido con la ayuda de la lista robada de suscriptores
de la Review and Herald. Hubo un muchacho que robó la lista de los hermanos que se suscribían al periódico de la Review and Herald, y al tener los datos, los nombres de estos hermanos adventistas, pudieron ellos dejar su panfleto o el folleto que había escrito J.M. Garmire, predicando que Cristo venía en 1884. La hija del señor Garmire pretende, o él pretende por ella, tener visiones, pero estas no llevan el sello de Dios, no son de la misma índole que muchas otras semejantes que hemos enfrentado en nuestra experiencia. Un engaño de Satanás, dice la hermana Juan. Declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1884. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Y dije también que este mensaje, que es defendido con gran celo por 4 o 5 personas, era una herejía. Habían unas personas que apoyaban a Anna Garmire, la hija de J.M. Garmire, ¿no?, que apoyaban que Cristo venía en 1884. Eran unas 4 o 5 personas. Las visiones de este pobre hijo no procedían de Dios. Esta luz no venía del cielo. Había poco tiempo, pero el fin no debía sobrevenir todavía. Había que terminar una gran obra para preparar a un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios viviente. Esto lo escribe en el año 1885, un año después de que ellos pusieron su fecha para 1884. Vamos a seguir leyendo. Mensajes selectos, tomo 2, capítulo 7, página 73. Las credenciales divinas. Otra persona llamada Garmire, J.M. Garmire, y su hija Anna Garmire, defendía y publicaba un mensaje concerniente a la proclamación en altavoz del tercer ángel. Acusaba a la iglesia en forma similar a lo que usted está haciendo ahora. Este señor acusaba a la iglesia adventista que se estaba convirtiendo en Babilonia. Sigue diciendo, dijo que los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación de sí mismos, que otra clase de hombres más humildes ocuparía su lugar y que ellos realizarían cosas admirables. Este hombre tenía hijas que pretendían tener visiones. Me fue presentado este engaño. Se trata de un hombre inteligente, que puede hablar bien en público, que posee abnegación y está lleno de celo y fervor, y tiene un aspecto de consagración y devoción. Pero recibí esta amonestación de Dios. No les creáis, yo no los he enviado. Él pretendía creer en los testimonios, pretendía aceptar que eran verdaderos y los utilizaba en la misma forma que usted los ha empleado para proporcionar fuerza y apariencia de verdad a sus pretensiones. Les dije que ese mensaje no procedía de Dios, sino que estaba engañado a los incautos. No quisieron convencerse. Les dije que las visiones de su hija Anna Garmire, eran falsas y que sin embargo su padre pretendía que esas visiones eran como las visiones de la hermana White y que testificaban de las mismas cosas. Esta hija estaba engañando a la familia y a varios otros que creían esos mensajes falsos. Se me mostró que esa joven no era virtuosa, sino que estaba corrompida. Si alguna vez hubo un hombre a quien yo consideraba inspirado, ciertamente era este, o sea, J.M. Garmire. Mire, tenía una apariencia muy consagrada. Por eso dice, si alguna vez hubo un hombre que yo consideraba inspirado, ciertamente era este. ¿Quién? J.M. Garmire.
Pero le dije claramente que su inspiración procedía de Satanás y no de Dios. Su mensaje no llevaba las credenciales divinas. Con el fin de proclamar este mensaje a todo el mundo, indujo a un joven honrado y concienzudo a creer que era su deber robar la lista de suscriptores de la revista Review and Herald. Esto constituye un crimen penado por las leyes del Estado, y ese joven escapó de Battle Creek. No se atrevió a regresar a Battle Creek por algún tiempo. Este maestro fanático, ¿quién? J.M. Garmire, estableció una fecha cuando debía terminar el tiempo de gracia, y como esta predicación fracasó, el joven vio que había sido engañado y confesó su pecado, y ahora es un miembro honorable de la iglesia de Battle Creek. Muy bien, ahora, ¿cuál era la base de J.M. Garmire? ¿Cuál era la base? Porque ella creía que su hija era una profetisa del Señor y que hablaba cosas inspiradas. Pero ¿cuál era la base? ¿En qué se basaba para decir que Cristo venía en 1884? Bien, vamos a ver qué escribe el pastor Roger W. Cohn en su libro Heraldo de Nueva Luz. ¿Quién es este señor Roger? Vamos a leer un poco de él. El doctor Roger W. Cohn es secretario asociado de la Ellen White Estate, o sea, de los fideicomisarios de los escritos del hermano White. Durante los últimos 39 años ha servido al adventista de la iglesia del séptimo día como predicador, pastor, evangelista, capellán del hospital, profesor de universidad y del seminario, director de relaciones públicas, locutor de radio, misionero, extranjero, escritor y administrador. Su esposa, la primera Irene Strong, es un contador público certificado. W. Combs tiene 2 hijos, Donald y una técnico en electrónica, y Susan, una enfermera registrada. Bien, un hombre honorable, entonces, Roger Cohn. Vamos a ver qué nos dice en este libro. Predicciones cumplidas. Una tercera prueba bíblica de la autenticidad de un profeta se dice 2 veces en el Antiguo Testamento. Jeremías lo expresa desde una perspectiva positiva. El profeta que profetiza la paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, entonces el profeta será conocido que el Señor verdaderamente lo envió. Jeremías 28:9. Moisés formuló esta prueba desde una perspectiva negativa. Cuando un profeta habla en nombre del Señor, y si la cosa no sucede, ni sucede, es lo que el Señor no ha hablado, pero el profeta lo ha dicho con presunción. No le tengas miedo. Deuteronomio 18:22. Por lo tanto, si el profeta cumple lo que él está anunciando, viene de Dios. Si el profeta anuncia y no se cumple, no es de Dios. Muy bien, sigamos leyendo. Jeremías y Moisés significan que las profecías del verdadero profeta vendrán a pasar en general. Pero, y esto es crucial para comprender esta prueba bíblica, el elemento de condicionalidad debe considerarse en relación con esta prueba. Y es interesante notar que no solo Jeremías y Moisés introducen el asunto de la condicionalidad, sino que ambos lo introducen antes de definir la prueba del cumplimiento. Jeremías da su prueba de cumplimiento en Jeremías 28:9, pero introduce la cuestión de la condicionalidad 10 capítulos completos antes. Vea los capítulos 18, del 6 al 10, capítulo 26, del 2 al 6. Moisés escribió la prueba del cumplimiento en Deuteronomio 18:22, pero él discute condicionalidad tan pronto como Deuteronomios 8:19. Véase también el capítulo 28, versículo 1, 2 y versículo del 13 al 15. Uno de los mejores ejemplos bíblicos de condicionalidad que afecta el cumplimiento de la predicción de un profeta es la experiencia de Jonás en el Antiguo Testamento. Es particularmente significativo que Jonás no declaró el elemento condicional en ninguna parte de sus mensajes públicos orales, pero desarrollados posteriormente en la historia hacen ese punto muy claro. Y a pesar del aparente fracaso de la profecía de Jonás, en 120 días Nínive será destruida. ¿Recordamos de Jonás? Jesús lo consideró un profeta genuino. Mateo 12:39 y Lucas 11:29, donde hace mención de Jonás. Y nosotros también. Otro factor que debe considerarse cuando evaluamos el cumplimiento de las predicciones de un profeta
Satanás tiene la capacidad de hacer predicciones limitadas sobre el futuro que de hecho suceden. Satanás tiene un grado de control sobre los asuntos e incluso sobre los cuerpos de hombres y mujeres justos. Cuando Dios estableció las reglas básicas para la prueba de Satanás de la fidelidad de Job, él dijo: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solo sobre sí mismo no sacas tu mano para quitarle la vida. Le dio permiso, ¿no? Dios le dio permiso para que pruebe a Job. Satanás fue capaz de atormentar a Job con dolorosos agujeros, pero estaba limitado porque no podía tomar la vida de Job. El otro trágico ejemplo es el rey Saúl, que alejó tan lejos de Dios que Satanás tuvo total control sobre él y pudo predecir su muerte 24 horas antes. 1 Samuel 28, 19. Y acá está la clave, hermanos. Acá está la clave de saber cuál era la base de J.M. Garmire y de su hija Ana Garmire para proclamar que Cristo venía en 1884. En la década de 1880, había un joven en Battle Creek llamado Ana Garmire, que afirmaba tener el don de sueños proféticos y visiones. La influencia fuerte y dominante de su padre fue un factor significativo en su experiencia. Al escribir al señor J.M. Garmire, Ellen White habló 3 veces de casos en los que las personas cuyas visiones fueron inspiradas por Satanás pronosticaban acontecimientos que posteriormente ocurrieron. Durante los últimos 45 años, de 1845 a 1890, he tenido que reunirme con personas que dicen tener de Dios mensajes de reprobación a otros. Esta fase del fanatismo religioso ha surgido una y otra vez desde 1844. ¿Verdad? Y lo hemos comprobado a través de la historia que después de 1824 seguían estableciendo fechas para el regreso de Cristo. Satanás ha trabajado de muchas maneras para establecer el error. Algunas cosas dichas en estas visiones ocurrieron, pero muchas cosas resultaron totalmente falsas, como las han hecho tus profecías y las de Ana. Sin embargo, intentarían excusar las equivocaciones retorciéndose las afirmaciones y dándoles otro significado. Ellos tergiversaban la palabra de Dios y continuando de la misma manera engañando y siendo engañados. De nuevo, en un lugar, 4 en una familia profesaron tener comunicaciones del Señor, reprendiendo mal y predijeron cosas que realmente tuvieron lugar. Esto inspiró confianza en ellos, pero las cosas que no tuvieron lugar se mantuvieron en la oscuridad o fueron tratadas como algo misterioso que sería entendido más tarde. ¿De dónde recibieron su inspiración? De las agencias satánicas, que son muchas. Y finalmente, refiriéndose a una experiencia más reciente, la señora White agregó: todo era una farsa, un engaño. Sin embargo, muchas de las cosas que dijeron pasaron como predijeron. Ellen White respondió entonces a las preguntas esperadas. Me preguntaron cómo podría ser esto si las visiones fueran falsas. Les dije que el propósito de Satanás era mezclar la verdad con el error para que por medio de estos ejercicios engañosos no hiciera de ningún efecto la obra genuina de Dios. Y es lo mismo que hizo con Eva, mezcló la verdad con el error y todavía sigue mezclando la verdad con el error. Sigamos leyendo. Teniendo en cuenta el elemento de la condicionalidad, hemos visto la condicionalidad, que el profeta lo que dice tiene que cumplirse, y el poder limitado de Satanás, el cumplimiento de la predicción sigue siendo una prueba legítima de un profeta verdadero. Actitud hacia Jesucristo. Una cuarta prueba bíblica de alguien que dice ser un profeta se encuentra en un examen de su actitud hacia Jesucristo, es decir, su testimonio, su vida. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de la cual habéis oído que debe venir, e incluso ahora ya no está en el mundo. Primero de Juan 4:2 al 3, ¿verdad? Porque habían fanáticos que decían que Cristo tenía que venir en forma espiritual, que había venido en forma espiritual. Después de 1144, algunos adventistas pusieron fecha diciendo que Cristo había venido a la tierra en forma de espíritu.
cuando lo que hablan esto están totalmente contrario a las sagradas escrituras. Sigamos leyendo. Satanás odia la enseñanza bíblica acerca de la encarnación de Jesucristo porque se niega a acceder a la divinidad de Cristo. Un verdadero profeta declara y no negará la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo, las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina, pero también fue hombre, fue 100% Dios y 100% hombre. Satanás odia a Jesús, odia el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesús y especialmente que Cristo lo derrotó. ¿En dónde lo derrotó? En el Calvario, saliendo de la tumba triunfante en el primer día de la semana. Satanás está tan poseído por su odio a Cristo que no puede controlarlo. Y en los profetas que son impulsados por el espíritu de Satanás, este odio tampoco puede mantenerse oculto durante mucho tiempo. En la década de 1970, la psíquica Jane Robert, que murió en 1984, no creó ninguna pequeña sensación al publicar mensajes de un guía espiritual llamado Seth, quien por medio de la escritura automática literalmente dictó mensajes en la escritura automática del medio humano, coloca sus manos con fuerza en un teclado de máquina de escribir y compromete la mente en una postura contemplativa. Los dedos del medio caminan por todo el teclado y mensajes coherentes salen de la máquina. Bien. En uno de los libros de Jane Robert, después de los más 6.000 páginas escritas a máquina de mensajes, se declaró que el Cristo histórico no fue crucificado, no tenía intención de morir de esa manera, pero otros pensaban que era para cumplir la profecía de todos los sentidos, la crucifixión era la necesidad, Cristo no tomó parte de ella, hubo una conspiración en la que Judas jugó un papel, un intento de ser un mártir fuera de Cristo, el hombre escogido fue drogado, de ahí la necesidad de ayudar a llevar a la cruz, le dijeron que era el Cristo, él creía que él era, y tal, cosas sandeces que escribía esto, que nada más que era espiritismo. Bien, ahora sí, acá está la clave, hermanos. Reclamaciones modernas al regalo profético. Un número de personas en la iglesia adventista han surgido a lo largo de los años alegando tener el don profético. 3 de estos son dignos del comentario aquí. Las 3 eran mujeres. 2 de ellos hicieron sus afirmaciones durante la vida de Ellen White y una de ellas se dio a conocer poco después de que Ellen White muriera. Reclamaciones durante la vida de Ellen White en la década de 1880 y 1890 surgieron 2 falsos profetas creando un pequeño revuelo en la iglesia adventista del séptimo día. Para ser eficaz, una falsificación debe parecerse a la original tan cerca como sea posible, ya que había una auténtica profeta femenina en la iglesia en ese tiempo. No es de extrañar que Satanás eligiera a mujeres como pretendientes, que también eligió a mujeres con el nombre de Ana. Es aún más interesante, ya que una de las profetas del Nuevo Testamento también llevaba ese nombre, Lucas 2, 36-38. La verdadera historia de Ana Garmire, quien hizo sus afirmaciones en la década de 1880, puede reconstruirse fácilmente a partir de los testimonios de Ellen White publicados en Mensajes Selectos, tomo 2, que acabamos de leer, páginas 64-84. La demanda de Ana Garmire al don profético tuvo que ser probada, así como el regalo de Ellen White tuvo que ser probada cuando recibió su primera visión a finales de 1844. Ana Garmire no pudo probar la prueba por varios motivos. Hizo predicciones falsas. En una ocasión, ella dijo que la marca de la bestia sería dada después del cierre de la libertad condicional o el cierre de gracia, ¿no? Mientras que la señora White había declarado que puesto que sería una prueba de último día que debe venir antes del cierre de la prueba de gracia. También dijo que la segunda, acá está la clave, hermanos. También dijo que la segunda, Ana Garmire dijo que la segunda venida de Cristo tendría lugar en 1884 y su papá José M. Garmire lo predicaba apoyando a su hija. Una conclusión que ella se basó en los 40 años de Israel vagando por el desierto a causa de la incredulidad. Por supuesto, Cristo no vino en 1884. Tomaba como punto de referencia los 2300 días cumpliéndose en 1844, más 40 años, ellos lo ponía así, 1844 más 40 años que los israelitas vagaron por el desierto,
ella puso la fecha de 1884. Sigamos leyendo. En la prueba de sus frutos también midió mal. Ellen White la llamó corrupta, debido a un acto de desaparición y posterior embarazo fuera del matrimonio. Además, cuando Urias Smith, editor de la Review and Herald, no publicó los testimonios de Ana, los Galmírez, la familia de Galmírez, conspiraron con un joven que trabajaba en la oficina de revisión y creía en Ana como una verdadera profetisa para robar la lista de correo, la lista de los que se habían suscrito a la Review and Herald, a este periódico para que el mensaje pueda ser enviado directamente. Era un delito grave. Cuando Cristo no vino en 1884, el joven desilusionado se adelantó y confesó su robo. Fue desalojado y posteriormente reintegrado como miembro de la iglesia de Battle Creek. También tenemos en 1890 Anna Rice Phillips, otra falsa profeta, según ella, ¿no?, de Dios. Bien. Ustedes les dejo acá la diapositiva si quieren leer sobre Anna Ray Phillips. Entonces, queda claro que después de 1844, los adventistas de esa época seguían poniendo fechas para el retorno de Cristo, como el caso de la señora Ana Garmire. 1844 más 40 años que vagaron por el desierto, ella puso como fecha 1884 y que su padre José M. Garmire tanto predicaba. ¿Pero qué tomaban como base? Tomando como base la profecía de los 2300 días y alargándola, así como lo hacía José Beis, a 40 años más, así como 40 años pasaron los judíos en el desierto antes de entrar a la Canaán. Bien. Les dejo acá mensajes selectos tomo 2 capítulo 8, refutación de los profetas falsos, porque la hermana White le escribe directo a J.M. Garmire de lo que estaba haciendo era negativo, estaba haciendo algo malo. Bien, los dejo esto, ustedes ya lo pueden ir leyendo en sus casas. La historia se repite como también en 1943, 1944. Y después del chasco seguían poniendo fechas. No los he enviado. Bien. Esto ya es para que ustedes lo puedan leer detenidamente. Bien, entonces acabamos de leer tener la base histórica, la base del contexto, del tiempo y la base del espacio y para quién iba dirigido las palabras de la hermana White a no buscar una fecha para el regreso de Cristo. Por lo tanto, en este sermón de la hermana White, predicada en 1891, pero puesta, ¿no?, en publicación en el año 1892 en 3 partes en el periódico adventista de la Review and Herald, nos demuestra que estas citas de la hermana White, de las cuales los que niegan que hay una fecha para el regreso de Cristo lo toman como base, está claramente refutada a través del análisis de este contexto, que la hermana White se refería a aquellos que seguían poniendo fechas para el regreso de Cristo, tomando como base la profecía de los 2300 días. Velad y orad. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo, cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel, ¿verdad? Este es el cuarto ángel, ¿verdad? El mensaje del cuarto ángel. Y se unirá con el tercero en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, para la lluvia tardía, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos, es decir, que no estemos dormidos. Velar quiere decir estar despiertos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad y orad es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor. Día tras día hemos de buscar la inspiración del Espíritu de Dios para que Él pueda efectuar la obra que le incumbe en el alma y el carácter, para que el Espíritu Santo transforme nuestra vida a través de un cambio de carácter. Oh, cuánto tiempo ha sido malgastado prestando atención a cosas baladíes,
es decir, cosas sin importancia. Cosas baladíes quiere decir cosas sin importancia. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir, nosotros debemos ya deshacernos del pecado, ¿verdad? Arrepentirnos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, esto es, la lluvia tardía. Publicado 29 de marzo de 1892. Muy bien. Para datos, agregar más datos, le voy a dejar acá esta tesis del pastor Wayne Scriven, publicada en 1944, acerca de cómo en Estados Unidos seguían poniendo fechas, seguían fijando fechas. El título de su tesis de la Universidad Andrews dice: fijación de fechas en Estados Unidos para la segunda venida de Cristo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En la descripción voy a poner el link donde ustedes pueden descargar esta tesis traducida al español para que ustedes puedan seguir viendo cómo habían en ese tiempo en que vivía la hermana White muchos hermanos de fe adventista. No digo que son de la iglesia adventista del séptimo día, sino de fe adventistas y de otras denominaciones que seguían poniendo fechas para el regreso de Cristo. ¿Basados en qué profecía? En los 2300 días. Pero también ellos sabían que por cronología había un tiempo de 6000 años e hicieron sus cronologías como bien les parecía para clavar la fecha para el regreso de Jesús. Bien, hasta aquí terminamos el tema, estamos cerrando. En la próxima presentación vamos a analizar, porque esto va a dar una luz impresionante acerca de la primera visión de la señorita Ellen White cuando tenía 17 años, llamada El clamor de medianoche, porque va a ser muy interesante saber a qué se refería la hermana White con el clamor de medianoche, no solo para 1844, sino el clamor de medianoche hasta la segunda venida de Cristo, que pronto ha de aparecer en las nubes de los cielos. Por lo tanto, hermanos, hasta aquí la segunda parte de este tema, análisis de las citas de la hermana White en cuanto a no buscar fechas para el regreso de Cristo. Ya hemos estudiado, hemos visto a través del contexto histórico que la hermana White se refería a aquellos que seguían alargando la profecía de los 2300 días o años. Bien, vamos a terminando esta parte 2. Vamos a inclinar el rostro para poder orar a nuestro Padre Celestial. Querido Padre, Dios eterno, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que tú nos amas a cada ser humano porque has entregado a tu Hijo Jesucristo a través de su sangre para limpiarnos del pecado y poder llamarnos, Señor, a tu luz admirable, a una luz maravillosa. Querido Padre, gracias por compartir este tema, gracias por los que están escuchando a través de la pantalla, y bendice tú a tu pueblo y a tus hijos y ponga a tus santos ángeles para que puedan, Señor, estar al lado de ellos y defenderlos ante las garras del enemigo. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos instruya cada día, perdona nuestros pecados, bórranos, Señor, y haznos limpios, haznos mansos, haznos humildes y poder reflejar el carácter de tu Hijo Jesús. Favores y súplicas que te lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.